Llevé el teléfono de mi hija a mi viejo amigo, un técnico, para que lo reparara. De repente, me apartó, su rostro pálido, y susurró: «Cancela todas tus tarjetas inmediatamente. Cambia tus contraseñas y sal de aquí». Me quedé sorprendido. ¿Qué había pasado? Giró la pantalla del teléfono hacia mí, y antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. La cocina quedó en silencio en cuanto crucé la puerta. Emily y Kevin estaban acurrucados sobre la encimera, susurrando con ese tono urgente que la gente usa cuando está tramando algo que no debería. Pero en el instante en que escucharon mis llaves en la cerradura, se separaron como adolescentes culpables atrapados fumando detrás de la escuela. «Papá». La sonrisa de Emily era tan forzada que parecía que podía quebrar el porcelanato. «¿Cómo estuvo el doctor?» «Bien. La presión arterial está bien». Dejé mi chaqueta sobre la silla mientras los observaba. Kevin tenía el teléfono en la mano, la pantalla apagada, pero su pulgar seguía flotando sobre ella como si lo hubiera bloqueado apresuradamente. Emily se acomodaba nerviosa el cabello detrás de la oreja, un gesto que tenía desde niña siempre que ocultaba algo. «Eso es genial», dijo demasiado animada, casi sin tomar aire. «Oye, papá, necesito un gran favor». «Mi teléfono». Sostuvo su iPhone y pude ver la telaraña de grietas en la pantalla. «Se me cayó esta mañana, y realmente lo necesito para el trabajo. ¿Podrías llevarlo a tu amigo Daniel? ¿El técnico de quien siempre hablas?» Miré el teléfono y luego su rostro. Había algo en sus ojos que no podía descifrar. ¿Ansiedad? ¿Desesperación? Claro, cariño. Puedo llevártelo mañana. En realidad, Kevin dio un paso al frente y capté un destello de impaciencia en su expresión antes de suavizarla. Ella realmente lo necesita cuanto antes, como hoy si pudieras. Es por trabajo importante. Eran apenas las 2 de la tarde. Supongo que podría ir ahora mismo. Gracias. Emily prácticamente me empujó el teléfono en las manos. Eres el mejor. ¿El mejor? Pensé. Sí, lo había escuchado muchas veces a lo largo de los años, casi siempre cuando necesitaban algo. Esa noche, la cena fue una clase magistral de incomodidad. Había preparado mi especialidad, carne asada con verduras, la misma comida que hacía todos los domingos cuando Emily era pequeña. Ella apenas la tocó. Kevin, mi yerno, comía mecánicamente mientras revisaba su computadora portátil con la mano libre. «Sabes, Richard», dijo Kevin sin levantar la vista, «lo de cocinar todas las noches está muy bonito, pero la mayoría de nuestra edad simplemente usa servicios de comida a domicilio. La mayoría de la gente de tu edad no tiene a alguien cocinando gratis para ellos», respondí, manteniendo el tono ligero. Finalmente me miró y vi ese familiar destello de condescendencia en sus ojos. «Solo digo que el mundo ha cambiado. Facturas en papel, cocinar desde cero, tener todo en archivadores. Todo muy siglo XX. Emily intervino rápido. «Papá, Kevin solo quiere decir que la tecnología hace las cosas más fáciles. Nada más». «Claro, fácil». Tomé un bocado de carne asada. Estaba realmente buena, si lo digo yo mismo. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo, Kevin?» Su mandíbula se tensó. Llevaba unos 8 meses entre oportunidades. «Tengo algunos posibles puestos. Nada concreto todavía. Seguro que algo aparecerá». No mencioné que esas oportunidades nunca se concretaban ni que yo había estado cubriendo su parte de la compra y los servicios públicos durante más tiempo del que quería calcular. Después de la cena, me senté en la sala, mi sala, en la casa que compré hace 30 años, cuando las tasas hipotecarias estaban por las nubes y trabajaba turnos dobles para pagarla. El sillón de cuero todavía tenía la hendidura de todas esas noches leyendo el periódico, haciendo crucigramas, viviendo mi vida. Ahora me sentaba allí como invitado en mi propio hogar. En la repisa había fotografías. Emily de 7 años sosteniendo un pez que habíamos pescado en un viaje de campamento. Emily en su graduación universitaria, radiante de orgullo. La boda de Emily y Kevin, donde me susurró: «Estoy tan feliz, papá», mientras caminábamos por el pasillo. ¿Cuándo había cambiado todo? Tomé la foto de su graduación. Ese día estaba tan orgulloso de mi hija, la primera de nuestra familia en obtener un título.
Había trabajado horas extra y ahorrado cada centavo para ayudar con su matrícula. Me abrazó fuerte y prometió que me haría sentir orgulloso. Ahora no podía mirarme a los ojos en la cena. Escuché sus voces arriba, apagadas pero urgentes. No discutían exactamente, pero hablaban de algo intenso. Planeaban algo. Las tablas del piso crujían mientras uno de ellos caminaba de un lado a otro. Miré el teléfono agrietado de Emily sobre la mesa de centro, donde lo había dejado. Debería haberlo llevado a Daniel de inmediato, pero algo me detuvo. Un instinto que no podía nombrar. La casa se sentía fría esa noche, pese al calor de Florida afuera. Fría de una manera que nada tenía que ver con la temperatura. Este era mi hogar, donde crié a Emily después de que su madre falleciera, donde cada habitación tenía recuerdos. Pero últimamente me sentía como un extraño aquí. Se habían mudado 5 años atrás, solo por un par de meses, papá. Hasta que encontremos nuestro propio lugar. Eso había dicho Emily. Acababa de retirarme de mi firma de contabilidad y honestamente había disfrutado de la compañía. La casa se sentía demasiado vacía después de décadas viviendo solo. Pero los meses se convirtieron en años y en algún momento dejé de ser un padre que amaban y empecé a ser un obstáculo que toleraban. Pasé mi pulgar sobre la pantalla agrietada del teléfono de Emily. Mañana lo llevaría a Daniel. Esta noche me sentaría en mi sillón y me preguntaría cuándo me había convertido en un extraño en mi propia vida. No pude dormir esa noche. Alrededor de las 2 de la madrugada volví a la sala, sacando los viejos álbumes de fotos del armario. Tal vez estaba siendo sentimental. O tal vez intentaba ubicar exactamente cuándo habían cambiado las cosas. Hace 5 años, cuando Emily y Kevin llegaron con sus maletas y sonrisas esperanzadas, yo estaba genuinamente feliz. Había pasado los 2 años anteriores dando vueltas solo por esta casa de 4 habitaciones, y la idea de tener familia cerca me había calentado algo que había estado frío desde la muerte de mi esposa. El primer mes había sido maravilloso. Cenábamos juntos todas las noches, verdaderas cenas, con conversación y risas. Emily me contaba sobre su trabajo en marketing, Kevin sobre sus planes para un emprendimiento. Preguntaban por mi retiro, mi juego de golf, el jardín que planeaba. Veíamos películas los viernes por la noche, los 3 apretujados en el sofá con palomitas, como Emily y yo solíamos hacer cuando era niña. Recuerdo el instante exacto en que empezó el cambio. Fue a los 6 meses. Volví de hacer las compras y encontré a Kevin en mi estudio, sentado en mi escritorio con el archivador abierto. Papeles esparcidos, extractos bancarios, seguros, mi testamento. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, intentando mantener la voz calmada. Se sobresaltó ligeramente y luego recuperó la sonrisa fácil. Parecía razonable y hasta útil en ese momento. Le di las gracias y dejé pasar la situación. Pero ahora, mirando atrás, recordaba cómo barajó los papeles demasiado rápido, como su explicación llegó un instante demasiado pronto, como Emily insistió de manera extraña en que no necesitaba contratar un contador ese año, que Kevin podía ayudar. Luego hubo un incidente con un estado de cuenta hace aproximadamente 1 año. Encontré en el correo un extracto de tarjeta de crédito a mi nombre de una compañía con la que nunca había tenido negocios. El saldo era de 3.475. Lo miré confundido y se lo llevé a Emily. «Papá, qué raro», dijo, apenas mirándome. «Debe ser robo de identidad o algo así. Pasa todo el tiempo. Llamaré al banco y lo soluciono. Puedo llamar yo mismo». «No, sé cuánto odias estar en espera con atención al cliente. Además, yo hago esto en el trabajo todo el tiempo. Déjame ocuparme». Ella tomó el estado de cuenta de mis manos y prometió encargarse. Nunca lo volví a ver. Y cuando pregunté una semana después, aseguró que todo estaba solucionado, solo un fallo informático. Quise creerla porque la quería y era mi hija. La alternativa de que me mintiera era impensable. Pero hubo otros momentos, también. Pequeñas cosas que parecían inofensivas. Hace 3 meses, la sorprendí fotografiando mi licencia de conducir. Solo ayudaba a Emily a actualizar el seguro, dijo. El mes pasado, recibí una llamada del banco sobre un reinicio de contraseña que no había solicitado. Cuando se lo comenté a Emily,
dijo que había usado mi correo por error y lo arregló rápido. Hace 2 semanas encontré un sobre en la encimera de un banco hipotecario. Casi lo abro cuando Emily lo agarró. No es nada, papá. Solo publicidad. A todos les llega. Cada incidente parecía inocente por separado. Pero juntos formaban un patrón que había sido demasiado confiado o ingenuo para ver. Cerré el álbum y miré el techo. En el silencio de las 3 de la mañana, la verdad era imposible de ignorar. Mi hija y su esposo estaban escondiéndome algo lo suficientemente importante para ponerlos nerviosos, algo que involucraba mis documentos personales y mis finanzas. Después de 40 años de contabilidad aprendes a detectar discrepancias, números que no cuadran, historias que no coinciden con los libros. Y ahora, viviendo en mi propia casa, veía discrepancias por todas partes. Kevin llevaba 8 meses sin trabajar y aún así lo había visto con zapatos nuevos, un reloj nuevo. Emily decía que estaba ajustada de dinero, pero acababa de hacerse las uñas y hablaba de redecorar su habitación. ¿De dónde venía el dinero? Me levanté y fui a la ventana, mirando la calle tranquila de Orlando. La casa de enfrente, la de los Henderson, estaba a oscuras. Jerry Henderson y yo solíamos tomar unas cervezas los viernes, hablando del retiro, pesca, nietos que esperábamos tener algún día. Jerry murió el año pasado, y sus hijos vendieron la casa en un mes. Su hija ni siquiera lo visitó en sus últimos 6 meses. Pero sí apareció para la lectura del testamento. Entonces pensé, al menos Emily no es así. Al menos la crié mejor. Oh sí. La realización llegó lentamente, como agua filtrándose por una grieta. No solo me sentía incómodo en mi propia casa. Tenía miedo. Miedo de lo que descubriría si miraba de cerca. Miedo de que la hija que amaba, la niña que crié sola tras la muerte de su madre, la persona por la que sacrifiqué todo, me estuviera traicionando de maneras que todavía no podía imaginar. Mañana llevaría el teléfono a Daniel. Esta noche tomaría una decisión. Dejaría de ser ciego voluntariamente. Dejaría de aceptar explicaciones convenientes. Dejaría de ser el tonto confiado que claramente pensaban que era. Porque ocurriera lo que estuvieran ocultando, lo descubriría. Y si mis instintos eran correctos, si mi hija y su esposo estaban haciendo lo que sospechaba, estaban a punto de aprender algo importante. No pasas 40 años equilibrando libros y descubriendo fraudes sin aprender a detectar un esquema. Y no llegas a los 67 años siendo la víctima fácil de alguien. Volví a la cama con la mandíbula apretada y la mente clara. Todavía no sabía qué encontraría mañana en la tienda de Daniel. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Había terminado de fingir que todo estaba bien. El juego, lo que sea que fuera, estaba a punto de cambiar. La tienda de reparaciones de Daniel estaba en una calle tranquila del centro de Orlando, entre una tintorería y una cafetería que hacía el mejor espresso de la ciudad. Llevaba años viniendo allí. Primero como contador de su padre, luego como amigo, y finalmente como cliente que confiaba en él con todo, desde laptops hasta teléfonos. La campanilla sonó al empujar la puerta. Daniel levantó la vista desde el mostrador, sus gafas de lectura en la nariz, y sonrió genuinamente, no como la sonrisa tensa y falsa que recibía en casa. «Richard, qué gusto verte, amigo. ¿Qué te trae por aquí?» Le mostré el teléfono de Emily, la pantalla de mi hija. «Se me cayó ayer». Él tomó el teléfono de mis manos, examinando la telaraña de grietas en la pantalla. «Sí, puedo arreglar esto», dijo. «Dame aproximadamente 1 hora para hacer diagnósticos y pedir la pieza si la necesito». «Está bien», respondí. «Tomaré un café y vuelvo». Pasé los siguientes 20 minutos en la tienda de al lado, tomando un americano y viendo a la gente pasar por la acera. Personas normales haciendo cosas normales, yendo al trabajo, haciendo mandados, viviendo vidas que probablemente no involucraban que sus propios hijos los estuvieran robando. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. «Vaya, eso fue rápido», dije. «Richard», su voz estaba tensa, urgente. «Necesitas volver aquí ahora mismo». Se me hundió el estómago. «¿Qué pasa?» «Solo ven ahora, por favor». Dejé mi café a medio terminar y regresé a la tienda en menos de 2 minutos. Daniel me esperaba en la puerta,
cerrando detrás de mí y poniendo el letrero de atención en 15 minutos para la parte trasera. Daniel, ¿qué? Empecé, pero me interrumpió, llevándome a la sala de trabajo donde hacía sus reparaciones más detalladas. El teléfono de Emily estaba sobre la mesa de trabajo, con la pantalla hacia arriba. Daniel se pasó una mano por el cabello, claramente agitado. Mira, siempre hago un escaneo de virus antes de cualquier reparación. Procedimiento estándar, ¿verdad? Para asegurarme de que no haya malware que pueda dañar el nuevo hardware. Recogió el teléfono y dijo, encontré algo. Richard, necesitas cancelar tus tarjetas de crédito de inmediato. Cambiar todas tus contraseñas. Y, honestamente, tal vez deberías llamar a la policía. La habitación dio un vuelco. ¿De qué hablas? Él desbloqueó el teléfono. Al parecer, ya había pasado la seguridad y abierto la galería de fotos. Lamento que tengas que ver esto, dijo. La primera imagen era una fotografía de mi pasaporte, clara, bien iluminada, con todos los detalles visibles. Pasó a la siguiente imagen, mi tarjeta de seguridad social. Después, mi licencia de conducir, por delante y por detrás. A continuación, 3 tarjetas de crédito diferentes fotografiadas de ambos lados. Luego, extractos bancarios con mis números de cuenta claramente visibles. Después, documentos fiscales con mi firma. Y luego comenzaron las capturas de pantalla. Mensajes de texto entre 2 contactos guardados como EIK, solicitud de crédito enviada. Debería aprobarse para el viernes. Perfecto. El viejo no ha notado nada todavía. Te dije que no lo haría. Confía, es demasiado confiado. 2 meses más y podemos proceder con la casa. Encontré un agente que actuará rápido. Hay que tener cuidado. Si se da cuenta antes de tiempo, no podremos. Apenas sabe revisar su correo. Leí todos los mensajes. Cada uno. Docenas, meses de planificación, conspiración, discutiendo cómo falsificar mi firma digitalmente, que compañías de tarjetas de crédito tenían los formularios más fáciles en línea, cuanto podían sacar antes de que me diera cuenta. Daniel permaneció a mi lado, en silencio. ¿Qué podía decir? Mis manos temblaban. Coloqué el teléfono con cuidado sobre la mesa, temiendo lanzarlo contra la pared. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonó extraña hasta para mí. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Según las marcas de tiempo, al menos 6 meses, quizá más. El rostro de Daniel palideció. Richard, lo siento mucho. Sé que es tu hija, pero esto es robo de identidad, fraude. Es serio. 6 meses, medio año, fotografiando sistemáticamente mis documentos, solicitando créditos a mi nombre, planeando vender mi casa por debajo de mí, mientras vivían bajo mi techo, comían mi comida, aceptaban mi ayuda. El viejo aún no había notado nada. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. No era rabia, al menos no todavía. Era algo más frío, más claro. ¿Puedes hacer copias de todo? Pregunté. Ya lo hice, dijo Daniel. Respaldé todo el teléfono en un disco cifrado. Supuse que necesitarías evidencia. Buena decisión. Saqué mi propio teléfono. Necesitaba hacer llamadas. La comisaría estaba a solo 10 minutos. La detective Margaret Thompson llegó a la tienda dentro de la hora. Una mujer de poco más de 50 años, con ojos penetrantes y actitud decidida. Observó la evidencia con creciente preocupación. Señor Foster, no voy a endulzar esto, dijo. Los casos de fraude familiar son complicados. Podemos investigar, pero probar la intención puede ser difícil, incluso con estos mensajes. ¿Y las solicitudes? Las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Necesitaremos obtener registros de los bancos. Tomará tiempo. Y, honestamente, me miró a los ojos. Incluso con pruebas sólidas, los jurados pueden simpatizar con los familiares. Oh, solo estaban ayudando a su padre, ese tipo de cosas. Entendí lo que no decía. Esto iba a ser complicado, difícil, posiblemente sin éxito. Pero investigaremos, continuó. Necesitaré que presentes un informe formal. Empezaremos a recopilar registros financieros,
a contactar a las centrales de crédito. Pasamos las siguientes 2 horas en la comisaría. Di mi declaración, firmé formularios, autoricé a la policía a acceder a mi información financiera. La detective fue minuciosa, profesional, pero podía ver la simpatía en sus ojos, y la odié. No quería simpatía. Quería justicia. Al salir, el sol se estaba poniendo. Me senté en mi coche en el estacionamiento y dejé que la sensación me golpeara. El peso total de lo que Emily y Kevin habían hecho. No solo el robo, la traición, la crueldad casual de esos mensajes, el viejo. Como si fuera solo un obstáculo, un recurso a explotar. Mi hija, la niña que había arrullado, enseñado a andar en bicicleta, llevada a la universidad. La mujer que me había prometido en su boda que siempre me amaría. Me habían estado robando a plena luz durante 6 meses. Y Kevin, ese parásito condescendiente que vivía en mi casa, hacía bromas sobre mis maneras anticuadas mientras fotografiaba mis documentos y falsificaba mi firma. Arranqué el coche. Hora de ir a casa. Hora de enfrentarlos, sabiendo lo que ahora sabía, fingiendo que todavía era el viejo despistado que creían que era. Porque la detective Thompson tenía razón, esto iba a ser complicado. Pero también dijo algo más, casi de pasada: documenta todo de ahora en adelante. Cada interacción, cada comportamiento sospechoso. Construye tu caso. Oh, sí, iba a documentar todo. Cada mentira, cada manipulación, cada comentario condescendiente. Creían que eran tan inteligentes. Creían que yo era demasiado viejo, demasiado lento para darme cuenta. Veríamos sobre eso. Conduje a casa despacio, con la mente corriendo a toda velocidad. Los números siempre habían sido mi refugio. 40 años de contabilidad me habían entrenado para ver patrones, encontrar la historia oculta en libros y recibos. Ahora mi cerebro hacía lo que mejor sabía: organizar, categorizar, conectar puntos. La extraña factura de tarjeta de crédito de hace un año que Emily había manejado. El reinicio de contraseña del banco que dijo fue un accidente. Kevin fotografiando mi licencia para el seguro, el sobre de la hipoteca que ella había arrebatado. Cada incidente ahora enmarcado bajo la lente del robo deliberado en lugar de errores inocentes. La imagen no solo estaba más clara. Era condenatoria. Aparqué en la entrada. Sus coches estaban allí. Por supuesto que sí. ¿Dónde más estarían? Vivían aquí, gratis. Papá, llamó Emily desde la cocina mientras entraba. ¿Cómo te fue? ¿Puede Daniel arreglar el teléfono? Coloqué mis llaves en el gancho, el mismo que instalé hace 30 años, y entré a la cocina. Estaban ambos allí. Emily en la encimera cortando verduras. Kevin en la mesa con su laptop. Necesita pedir una pieza, dije con calma. Dijo que tardará una semana, tal vez 2. Algún componente especial que viene del extranjero. El rostro de Emily se contrajo apenas un segundo antes de recuperarse. Oh, eso es mucho tiempo. Tecnología, dije encogiéndome de hombros. Ya sabes cómo es. Estos teléfonos son tan complicados ahora. Kevin ni siquiera levantó la vista del ordenador. Te dije que comprases uno nuevo, dijo. Me hice un sándwich y me senté a la mesa observándolos. Realmente observándolos como debería haberlo hecho todo el tiempo. Las manos de Emily temblaban mientras cortaba las verduras. Miraba a Kevin, luego a mí, luego otra vez a su tabla de cortar. La pantalla de Kevin estaba en ángulo, pero alcancé a ver lo que parecía una hoja de cálculo, números en columnas, calculando algo. ¿Todo bien, papá?, preguntó Emily. Pareces callado. Solo cansado. Día largo, respondí, tomando un bocado. Kevin, he estado pensando en lo que dijiste la otra noche sobre vender la casa. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Ah, sí. Tal vez tengas razón. Este lugar empieza a ser mucho para una sola persona. Observé su rostro cuidadosamente. Quiero decir, para una sola persona mayor. Ustedes dos probablemente no se quedan para siempre, ¿verdad? Emily y Kevin intercambiaron una mirada rápida, pero la capté. No tenemos prisa por irnos, dijo Emily rápidamente. Nos gusta estar aquí contigo.
Bueno, eso es dulce, cariño. Pero aún así, he pensado que debería hablar con un asesor financiero. Poner mis asuntos en orden. Sabes, no estoy envejeciendo. La atención de Kevin estaba totalmente en mí. Eso es un pensamiento inteligente, Richard. Muy responsable. Responsable, repetí. Del hombre que había estado falsificando mi firma durante meses. Incluso actualizaré mi testamento, continué casualmente. Para asegurarme de que todo esté claro, por si acaso. Papá, no digas eso, dijo Emily, pero sus ojos brillaban con algo que no era tristeza. Después de la cena, me excusé temprano. Subí a mi habitación, cerré la puerta y saqué mi teléfono. Daniel me había dado una memoria USB con toda la evidencia antes de irme. Ahora necesitaba decidir qué hacer con ella. La detective Thompson había sido clara. Investigarían, pero tomaría tiempo, semanas, quizá meses, y los fraudes familiares eran notoriamente difíciles de procesar. Pero no había pasado 4 décadas en contabilidad sin aprender algo sobre construir casos. Cada auditoría que había hecho me enseñó lo mismo, la documentación lo es todo. Crear un rastro irrefutable. Hacer que los números sean indiscutibles. Abrí mi computadora y creé una nueva carpeta, Evidencia. Luego empecé a listar cada incidente sospechoso que podía recordar en los últimos 5 años. La tarjeta de crédito, las llamadas del banco, la licencia fotografiada, los documentos del seguro, el sobre misterioso. Junto a cada incidente, anoté lo que me habían dicho en su momento versus lo que ahora sabía. La lista crecía, patrón tras patrón tras patrón. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel: ¿Estás bien, amigo? Escribí de vuelta: he estado mejor. Gracias por hoy. En cualquier momento. Avísame si necesitas algo. Lo miré y luego escribí: en realidad, ¿cuánto tiempo puedes retrasar la reparación del teléfono de manera realista? La respuesta llegó rápido: todo el tiempo que necesites. Puedo decir que la pieza está retrasada por el fabricante, lo que sea. 1 semana, 2 semanas. 2 semanas serían perfectas. Hecho. Coloqué el teléfono y volví a mi computadora. 2 semanas sin que Emily tuviera acceso a su teléfono significaban 2 semanas sin que pudiera coordinarse fácilmente con Kevin. 2 semanas para prepararme. Abrí mis cuentas bancarias, todas, incluyendo las que había mantenido separadas durante años. Las inversiones que había hecho, el fondo de retiro que había construido. Mis activos sumaban mucho más de lo que Emily y Kevin probablemente imaginaban. Esa factura de tarjeta de crédito que habían manipulado, los $180.000 que mencioné accidentalmente una vez. Creían conocer mi situación financiera. No tenían ni idea. Un plan estaba formándose, no solo de persecución legal. Justicia financiera, legal, del tipo que surge de entender los sistemas y usarlos correctamente. Había pasado mi carrera detectando discrepancias, atrapando fraudes, protegiendo activos. Ahora protegería los míos. Arriba, podía escuchar a Emily y Kevin hablando en voz baja. Voces preocupadas. Probablemente intentando averiguar cómo proceder sin su teléfono por 2 semanas. Bien. Que se preocupen. Abrí una nueva pestaña y busqué abogados de defensa penal en Orlando. Luego cambié a abogados especializados en fraude financiero. Necesitaba a alguien que entendiera cómo funcionan estos esquemas y pudiera anticipar sus movimientos. Mañana empezaría a llamar. La detective Thompson mencionó que construir un caso sólido requería tiempo y estrategia. Bueno, tenía tiempo. Y después de 40 años construyendo auditorías impecables, ciertamente tenía estrategia. Emily me había llamado el viejo que no se da cuenta. Kevin se había burlado de mis métodos anticuados. Estaban a punto de aprender que los principios contables tradicionales funcionaban muy bien. Y uno de los primeros principios que aprendí cuando empecé: siempre equilibra tus libros. Cada débito requiere un crédito. Cada acción tiene una consecuencia. Ellos me habían robado. Ahora era tiempo de calcular exactamente lo que debían. Y no solo pensaba en dinero. Cerré la computadora y me recosté en la cama, mirando al techo. Por primera vez desde que vi esas fotos en el teléfono de Emily,
sentí algo más que sorpresa o dolor. Sentí concentración. Habían cometido un error subestimándome, y me aseguraría de que comprendieran el costo completo de ese error. A la mañana siguiente, con un café que sabía a ceniza en la boca, interpreté mi papel a la perfección. «Papá», dijo Emily con una naturalidad estudiada, «¿alguna novedad de Daniel?» Levanté la vista de mi periódico. Dije. «Sí, todavía leo periódicos de verdad, para gran diversión de Kevin», y encogí los hombros. «Llamó anoche, necesita pedir una pieza del extranjero. Podría tardar una semana, tal vez 2». La sonrisa de Emily parpadeó apenas un segundo, pero la vi. 2 semanas. Ya sabes cómo es con estos teléfonos sofisticados. Todo es propietario ahora. Me volví hacia mi periódico. Recuerdo cuando los teléfonos eran solo teléfonos. Se caían, se rajaba el plástico, comprabas una funda nueva por $5. Ahora parecía cirugía. Kevin resopló desde la mesa. «Ese es el problema de tu generación, Richard. Siempre quejándose del progreso en lugar de adaptarse». Podría haberle recordado que su generación no parecía adaptarse al concepto de pagar renta o mantener un trabajo, pero solo sonreí levemente. «Probablemente tengas razón, Kevin». El intercambio de miradas con Emily fue impagable, confusión mezclada con satisfacción. Creían que estaban ganando. Durante los siguientes días, me convertí en estudiante de su comportamiento. 40 años de auditoría me habían enseñado que la gente se revela en patrones, y Emily y Kevin gritaban su culpa si sabías qué mirar. Kevin pasaba horas en su laptop en el rincón de la sala, con la pantalla en ángulo para que no la viera, pero yo atrapaba destellos al pasar, hojas de cálculo, números en columnas, planificando cómo gastar dinero que no era suyo. Emily hacía llamadas constantemente, decía que revisaba cosas del trabajo y salía. Pero desde la ventana la veía escribiendo rápido, con los hombros tensos. Se volvieron secretos con todo. La puerta de su habitación siempre estaba cerrada con llave. Susurraban en rincones. Dejaban de hablar a medio frase si entraba a la habitación. Lo gracioso es que probablemente creían que eran discretos. Al tercer día después de mi descubrimiento, tuve mi primera reunión con Gerald Morris. La detective Thompson me había dado su nombre. «Se especializa en casos de fraude financiero», dijo. «Si alguien puede ayudarte a construir una estrategia infalible, es Gerald». Su oficina estaba en un rascacielos del centro, toda de cristal y acero, con muebles caros que probablemente costaban más que mi primer coche. Gerald tenía unos 50 y tantos años, cabello plateado y ojos agudos de alguien que había visto todos los esquemas posibles. «Señor Foster», estrechó mi mano firmemente. «La detective Thompson me ha puesto al tanto de su situación. He revisado la evidencia del teléfono. Es completa. ¿Es suficiente para cargos criminales?» «Absolutamente», dije. Él inclinó la cabeza. «Eso depende. Los jurados pueden ser impredecibles, especialmente en casos familiares. Pero lo que me preocupa más es que no solo quiere justicia. Quiere algo más, ¿verdad?» Me recosté en la silla de cuero. «Quiero que comprendan lo que hicieron, no solo legalmente, sino emocionalmente. Que sientan la traición, la impotencia, el impacto de que todo se les arranque de las manos, tal como me sentí cuando vi esos mensajes llamándome el viejo». Gerald asintió lentamente. «Entonces necesitamos ser estratégicos. La persecución penal es una vía, pero debemos pensar en grande: responsabilidad civil, protección de activos. Necesitamos que sientan las consecuencias de manera que comprendan. Financiera, legal, socialmente». «Estoy escuchando», dije. «Primero, necesitamos dejar que continúen. Sé que suena contradictorio, pero si los detenemos ahora, podrían alegar que solo fue 1 o 2 errores, decisiones impulsivas. Si documentamos un patrón claro de fraude sistemático, con el tiempo su intención será innegable. ¿Quieres que los observe robándome bajo condiciones controladas?» «Sí, trabajaremos con la detective Thompson. Cada solicitud fraudulenta, cada firma falsificada, cada línea de crédito que abran, será evidencia. Y, más importante, más deuda de la que serán responsables cuando esto termine». Lo pensé. El contable y yo entendimos la lógica.
Documentar todo. Construir un caso infalible. Dejar que ellos cavaran su propia tumba con hojas de cálculo y firmas. ¿Qué más? Pregunté. Gerald sacó un bloc de notas y comenzó a esbozar un plan. Necesitamos proteger tus bienes reales. Nuevo Testamento, poderes notariales con limitaciones específicas, fideicomisos si es necesario. Asegurarnos de que, sin importar lo que intenten legalmente, no puedan tocar tu dinero de verdad. Están planeando vender mi casa. No si presentamos los documentos correctos primero. Crearemos un fideicomiso revocable en vida, transferiremos la casa allí, incluso si de alguna manera obtuvieran la tutela, cosa que no sucederá, no podrán tocar los bienes del fideicomiso sin pasar por canales legales específicos que tardan meses. Para cuando se den cuenta de lo que pasó, ya será demasiado tarde. Sentí algo que no había sentido en días. Esperanza. No del tipo desesperada, sino del tipo frío y calculado que viene con un plan sólido. Hay una cosa más, dijo Gerald, inclinándose hacia adelante. Tenemos que pensar en daños civiles. El tribunal penal podría enviarlos a la cárcel, pero el civil puede hacer que paguen. Literalmente. Estrés emocional, intento de robo, fraude. Podemos construir un reclamo sustancial. ¿Qué tan sustancial? Según lo que veo, fácilmente 6 cifras, quizá más, dependiendo de lo que encontremos. Salí de su oficina 3 horas después con un montón de documentos para firmar y una línea de acción clara. La asistente legal de Gerald empezaría a presentar los papeles de inmediato. El fideicomiso, el Nuevo Testamento, las restricciones del poder notarial, todo estaría listo en una semana. Esa noche, en la cena, Kevin estaba especialmente engreído. «Sabes, Richard, Emily y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías considerar contratar a un asesor financiero. Alguien que te ayude a manejar tus cuentas. Asegurarse de que no te estén aprovechando». La ironía era tan densa que podría haberla cortado con el tenedor. «Qué considerado, Kevin, pero he manejado mis finanzas durante 40 años. Creo que estoy bien». Ese es exactamente el punto. Papá, la voz de Emily estaba empalagosa de preocupación falsa. Has estado haciéndolo tanto tiempo, quizás sea hora de dejar que alguien más se encargue de parte de la carga. Nos preocupamos por ti. ¿Preocupados por mí? Claro, preocupados de que notara las tarjetas de crédito fraudulentas antes de que pudieran drenarlas por completo. Lo pensaré, dije, y los observé intercambiar otra de esas miradas significativas. Más tarde esa noche, solo en mi habitación, revisé nuevamente el plan de Gerald. Era elegante en su integridad. Cada ángulo cubierto, cada resquicio cerrado, cada trampa puesta. Creían que eran los cazadores, que habían encontrado un blanco fácil en su padre envejecido que aún leía periódicos de papel y no entendía la tecnología moderna. Lo que no entendían era que la tecnología puede cambiar, pero la naturaleza humana no. La codicia sigue siendo codicia, el fraude sigue siendo fraude y las consecuencias, bueno, las consecuencias son atemporales. Saqué mi teléfono y le escribí a Gerald, «Estoy dentro. Hagámoslo». Su respuesta llegó de inmediato, «Recuerda, necesitas mantener esa cara de póker, ¿puedes hacerlo?» Sonreí ante la pantalla y escribí, «He estado practicando durante 40 años». El juego estaba en marcha y esta vez conocía todas las reglas. La detective Thompson llegó a la casa un martes por la tarde, mientras Emily y Kevin no estaban. Había llamado antes para asegurarse de que no estarían. Traía una carpeta manila que parecía delgada, pero contenía una bomba. «¿Café?», ofrecí. «Por favor», dijo, acomodándose en la silla de la cocina y abriendo la carpeta. «Richard, los análisis bancarios han vuelto. Es peor de lo que pensábamos». Serví café para ambos y me senté. «¿Qué tan peor?» 3 tarjetas de crédito abiertas a tu nombre. Crédito total disponible, $45.000. 2 préstamos personales por un total de $30.000. Y aquí viene lo más grave. Hay una solicitud pendiente de refinanciamiento con retiro de efectivo sobre esta casa. Si se hubiera aprobado, habrían extraído aproximadamente $200.000 en capital. Mis manos se tensaron sobre la taza. $200.000. Casi todo lo que había construido en 30 años de trabajo.
¿Cuánto han gastado realmente hasta ahora? Aproximadamente 20.000. El resto sigue disponible. Han sido cuidadosos, espaciando los cargos para que nada active alertas de fraude, en su mayoría adelantos en efectivo y transferencias bancarias. Ella deslizó unos documentos sobre la mesa. Cada firma estaba falsificada. Firmas digitales creadas a partir de escaneos de tu firma real de otros documentos. ¿El perito caligráfico lo confirmó? Pregunté. Confirmado. Son falsificaciones sofisticadas, pero falsificaciones al fin. Richard, con esta evidencia, los tenemos atrapados. Robo de identidad, fraude financiero, falsificación, múltiples delitos graves. Podríamos arrestarlos hoy. No, la palabra salió más dura de lo que esperaba. Todavía no. Thompson levantó una ceja. Tu abogado explicó la estrategia. Sí, dije. Dejarlos continuar bajo vigilancia. Construir el patrón. Hacer el caso indiscutible. Es arriesgado. Cada día que esperamos, podrían hacer más daño. Controlamos el daño, corregí. Geral está protegiendo mis bienes reales. Dejemos que crean que ganan. Dejemos que se sientan cómodos. Y que se cuelguen solos con más evidencia. Asintió lentamente. Decisión tuya. Pero, Richard, ten cuidado. Los animales acorralados pueden ser peligrosos. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina durante largo rato, mirando esas firmas falsificadas. Cada una traición. Cada una, la prueba de que mi hija me había visto solo como un cajero automático con latido. La puerta principal se abrió alrededor de las 4. Emily y Kevin regresaban de no sé dónde. Papá, llamó Emily desde la cocina. ¿Estás en casa? Sí, respondí. Entraron cargando bolsas de compras, ropa nueva. Marcas caras compradas con mi dinero, aunque aún no lo sabían. Estábamos pensando, dijo Kevin, acomodándose con esa arrogancia casual. Tal vez sea hora de hablar de planes a largo plazo para la casa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es una casa grande. 4 habitaciones, ese enorme jardín, mucho mantenimiento para una sola persona. ¿Han pensado en reducir tamaño? Tal vez una de esas bonitas residencias para jubilados. Emily intervino. No intentamos echarte, papá. Solo queremos que estés cómodo, y financieramente podría tener sentido. Liberar algo de capital, reducir gastos. Los observé. ¿De verdad? Emily con su bolso de diseñador nuevo, Kevin con su sonrisa confiada. Ambos tan seguros de tenerme engañado. Saben, dije lentamente. Quizá tengan razón. He estado pensando en mi situación financiera últimamente. Kevin se animó. ¿De veras? De hecho, he estado revisando todas mis cuentas, asegurándome de que todo esté en orden, actualizando mi testamento, cosas así. El cambio en ellos fue instantáneo. La sonrisa de Emily se congeló. Los ojos de Kevin se agudizaron, algo que pudo haber sido alarma. ¿Tu testamento? La voz de Emily estaba controlada. ¿Todo bien? ¿Estás enfermo? No. No. Nada de eso. Solo siendo responsable. A mi edad, nunca se sabe. Me levanté y empecé a limpiar mi taza de café. De hecho, me reuní con un abogado la semana pasada, Gerald Morris. Se especializa en planificación patrimonial. El silencio detrás de mí era ensordecedor. Podía sentir su pánico. Eso es bueno, Kevin finalmente articuló. Buen pensamiento. Eso pensé yo, dije. Me ayuda a establecer fideicomisos, reorganizar mis bienes, asegurarme de que todo esté protegido y correctamente asignado. Los enfrenté, manteniendo la expresión leve. Dijo, me he dejado vulnerable al posible fraude. Al parecer, el robo de identidad es un problema serio para los mayores hoy en día. El rostro de Emily se puso pálido. No dramáticamente. Era mejor controlada que Kevin, pero vi cómo se le iba el color de las mejillas. Su mano se movió al teléfono en el bolsillo, un gesto inconsciente. Kevin, por otro lado, no pudo controlar la expresión.
Su mandíbula se tensó, los ojos a Emily, luego a mí. «Robo de identidad», dijo. «Eso es serio. Muy serio». Gerald dijo que los familiares a menudo son los más vulnerables. La gente confía en sus parientes, no protege su información adecuadamente. Abrí el lavavajillas y coloqué mi taza. De todos modos, está implementando todo tipo de protecciones, nuevas contraseñas, alertas en todas mis cuentas, medidas de seguridad. Dijo que haría casi imposible que alguien accediera a mi información sin mi permiso explícito. Emily y Kevin quedaron congelados en el marco de la cocina. Pude ver sus mentes trabajando, calculando, intentando adivinar si sabía algo, si esto era coincidencia o declaración de guerra. «Bueno», dijo Emily finalmente, con la voz demasiado aguda. «Eso suena muy completo, papá». «Eso pensé», dije. «Ah, y Daniel llamó. Tu teléfono está listo. Puedes pasar a recogerlo mañana». Si era posible, Emily se puso aún más pálida. Su teléfono con toda la evidencia. No sabía que Daniel ya había copiado todo, que la policía tenía cada mensaje, cada foto. «Eso es genial», susurró. «Realmente genial». Se excusaron poco después, diciendo que tenían diligencias que hacer. Los observé irse, vi la mano de Kevin en la espalda de Emily, guiándola rápidamente hacia la puerta. Por la ventana, los vi en el camino de entrada discutiendo en susurros antes de finalmente subirse al auto y marcharse. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a la detective Thompson. «Están asustados». Solo mencioné al abogado y las nuevas medidas de seguridad. «Deberías ver un aumento de actividad en la cuenta pronto». Su respuesta fue casi inmediata. «Estamos vigilando. Cada movimiento está siendo documentado». Me apoyé en el mostrador y me permití sonreír. De verdad sonreír. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la expresión en la cara de Kevin al mencionar la protección contra fraudes, la manera en que la mano de Emily voló a su teléfono, el pánico disfrazado de preocupación casual. Mejor que cualquier hoja de cálculo que haya equilibrado. Estaban nerviosos, inseguros. Creían que tenían meses para ejecutar su plan. Ahora iban a apresurarse, cometer errores, dejar más evidencia. Perfecto. 2 semanas pasaron como años. Emily preguntaba casi a diario por su teléfono, cada consulta más ansiosa que la anterior. ¿Todavía sin noticias de Daniel? Intentaba sonar casual y fallaba. «Estas cosas llevan tiempo, cariño», respondía, sin mirar mi crucigrama. «Envíos internacionales, ya sabes». El día 15, la llamé a la sala. «Buenas noticias. Daniel acaba de llamar. Tu teléfono está listo. Puedes recogerlo hoy». El alivio en su rostro fue casi cómico. Ella y Kevin intercambiaron una de esas miradas significativas que creían que no notaba, y vi cómo sus hombros se relajaban al sentir que la tensión se esfumaba. «Genial, papá. Iré a buscarlo ahora mismo». «Tómate tu tiempo», dije con calma. «Está allí hasta las 6. Salió en menos de 5 minutos. Esa noche me senté en mi silla habitual del salón, leyendo o fingiendo leer. Emily y Kevin se habían retirado a su habitación, y sus voces flotaban a través de las paredes delgadas de la casa. Finalmente, la voz de Kevin más fuerte de lo que probablemente pretendía. Pensé que ese viejo tonto había perdido la cabeza. «SHH», susurró Emily. «Te va a oír. De todos modos, tenemos que actuar rápido ahora». El teléfono estuvo fuera de servicio 2 semanas. «Estamos retrasados», respondió Kevin, susurrando urgentemente. No podía entender las palabras exactas, pero el tono era claro: desesperación, codicia, cálculo. Me quedé muy quieto, las manos apretadas sobre mi libro, recordando que la detective Thompson vigilaba, que cada movimiento que hicieran a partir de ahora estaba siendo documentado, que la justicia estaba llegando. Pero no dejaba de doler. A la mañana siguiente, ejecuté la siguiente fase del plan de Gerald. Sobre el mostrador de la cocina, aparentemente olvidado, dejé un estado de cuenta bancario. No de una de mis cuentas regulares, esas ya las conocían. Era de una cuenta de inversión que había mantenido durante años, una que nunca había mencionado. El saldo mostraba $180,000.
Salí al jardín, ostensiblemente para revisar mis plantas de tomate, pero me posicioné de manera que pudiera ver por la ventana de la cocina. Emily bajó primero. Pasó junto al estado de cuenta, se detuvo, retrocedió, lo recogió. Sus ojos se agrandaron al leer los números. Kevin apareció momentos después. Ella se lo mostró, y vi cómo su expresión cambiaba. La codicia reemplazaba la sospecha, los signos de dólar prácticamente visibles en sus ojos. Creyeron haber dado en el blanco. Lo que no sabían era que la cuenta era real, pero yo ya había movido el dinero. Lo que había en esa cuenta ahora eran $180.000 de carnada, y en cuanto intentaran acceder a ella, sonarían alarmas en 3 bancos diferentes y en la comisaría. Esa noche, Kevin estaba casi amigable en la cena. «Sabes, Richard, te has portado muy bien. Has acumulado un buen colchón». «He sido cuidadoso», contesté. «Vivido por debajo de mis posibilidades, invertido inteligentemente». «Eso es inteligente», intervino Emily. «Muy inteligente. ¿Has pensado qué harás con todo eso? Quiero decir, eventualmente». «Oh, ya hice arreglos», dije casualmente. «Actualicé mi testamento recientemente, ¿recuerdan? Gerald me ayudó a establecer fideicomisos, a dejar distribuciones claras. Todo está bajo control». La tensión en la mandíbula de Kevin valió cada noche en vela desde que descubrí su traición. Más tarde esa noche, por la ventana de mi habitación, vi a Kevin sacar su teléfono y fotografiar algo sobre la mesa de la cocina, el estado de cuenta, capturando evidencia de los activos que planeaba robar. Le envié un mensaje a la detective Thompson. Cayeron en la trampa. Estado de cuenta fotografiado. Su respuesta: estamos vigilando. Hoy se presentaron 2 nuevas solicitudes de crédito usando tu información. Están acelerando. Bien, tecleé. Que sigan cavando. Los días siguientes fueron una clase magistral en documentación de fraude. Emily y Kevin se volvieron audaces, casi imprudentes. Empezaron a hablar abiertamente sobre cuándo venderíamos la casa, como si fuera un hecho consumado. Kevin mencionaba mirar departamentos en Miami. Emily hablaba de finalmente tomarse ese viaje a Europa que siempre quiso. Todo con mi dinero, o eso creían. Interpreté mi papel a la perfección, complaciente, ligeramente confundido, mencionando más de una vez que me sentía cansado últimamente y que me costaba seguir el ritmo. Dejaba mis gafas de lectura en la habitación equivocada, fingía olvidar el día que era. Pequeños detalles que podrían respaldar un caso de supuesta capacidad mental disminuida. Kevin caía en la trampa. ¿Sabes, Richard? No hay nada de qué avergonzarse. Mucha gente necesita ayuda al envejecer. Para eso está la familia. ¿Familia? La palabra sabía a ceniza. Probablemente tengas razón, dije, inyectando la cantidad justa de incertidumbre en mi voz. Quizás si necesito más ayuda. El brillo en sus ojos era depredador. Creía que estaba ganando. Una semana después de que Emily recuperara su teléfono, la detective Thompson llamó. Richard, presentaron 4 solicitudes de crédito más. La exposición total, si se aprueban, supera los 75.000. Además, iniciaron los trámites de refinanciamiento sobre tu casa usando documentos falsificados. ¿Cuánto más debemos esperar? Pregunté. Gerald cree que ya tenemos suficiente, pero quiere esperar una cosa más. Tiene una teoría sobre su próximo movimiento. La teoría de Gerald se confirmó 3 días después. Llegó una carta de Johnson & Associates, un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Dentro, una petición de tutela presentada por Emily Foster y Kevin Larsen, alegando que yo, Richard Foster, ya no era mentalmente competente para manejar mis propios asuntos debido a confusión demostrada, pérdida de memoria e incapacidad para tomar decisiones financieras sensatas. Intentaban declararme incompetente. Me senté en mi mesa de la cocina, la misma donde Emily había hecho la tarea de niña, donde habíamos celebrado cumpleaños y fiestas, y leí su intento legal de despojarme de mi autonomía. La peticionaria había registrado comportamientos cada vez más preocupantes, incluyendo olvidar fechas importantes, extraviar documentos relevantes y hacer declaraciones que sugerían desorientación y confusión. El documento indicaba que habían estado documentando cada vez que yo fingía estar confundido,
cada objeto deliberadamente colocado en el lugar equivocado, cada momento de aparente descuido que simulaba, lo habían registrado como evidencia. Por un momento, casi admiré su meticulosidad. Casi. Luego llamé a Gerald. Presentaron una solicitud de tutela, dije. Hubo una pausa. Eso es, respondió. Eso era lo que estaba esperando. Richard, ¿sabes lo que esto significa? Dime. Significa que no solo están intentando robarte. Están intentando tomarlo todo, tu autonomía, tus bienes, tu derecho a tomar decisiones sobre tu propia vida. Ya no es solo fraude. Es explotación de una persona mayor, intento de coacción y abuso del proceso judicial. Su voz contenía una satisfacción apenas contenida. Esto nos da todo lo que necesitamos. Y, lo más importante, la fecha de la audiencia de tutela es el escenario perfecto para nuestro contraataque. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas. Pero Richard, esto es definitivo. No hay más fingimiento después de esto. En esa audiencia mostramos todas las cartas. ¿Estás listo? Miré a mi alrededor, a la cocina, a la casa que había construido, a la vida que habían intentado robarme. He estado listo, dije. Las siguientes 2 semanas fueron un limbo extraño. Emily y Kevin caminaban por la casa con una emoción apenas contenida, creyendo que la victoria estaba al alcance. Yo continuaba con mi actuación del padre en declive, pero bajo esa fachada me preparaba para la guerra. Kevin se volvió abiertamente despectivo una noche durante la cena. Apenas levantó la vista de su teléfono cuando le hablé. «Kevin, ¿me pasas la sal?» «Oh, claro», respondió, deslizándola por la mesa sin mirarme. «Richard, estábamos pensando», intervino Emily, toda dulzura falsa. «Esta casa realmente es demasiado para ti. Todas esas escaleras, el trabajo del jardín. Después de la audiencia, deberíamos mirar algunas comunidades para mayores, con actividades, comidas incluidas. Probablemente serías más feliz». «¿La audiencia?», dije con voz suave, fingiendo confusión. «La audiencia de tutela, papá», añadió Emily. «Recuerda, te lo explicamos. Solo queremos ayudarte. Que estés bien cuidado. Has estado tan olvidadizo últimamente». «Ah, claro», parpadeé lentamente como intentando recordar. «Eso, es esta semana». 2 semanas, intervino Kevin con paciencia exagerada. «Pero no te preocupes, tenemos todo bajo control». «Apuesto a que sí». A la mañana siguiente, me reuní con Gerald por última vez antes de la audiencia. La mesa de la sala de conferencias de su oficina estaba cubierta de documentos, registros bancarios, informes de crédito, registros telefónicos, fotografías, la evidencia completa del fraude de Emily y Kevin. «Esto es a prueba de todo», dijo Gerald, golpeando suavemente el montón de papeles. «Robo de identidad, fraude financiero, falsificación de documentos, explotación de personas mayores y ahora, intento de coacción a través de solicitudes de tutela fraudulentas. El fiscal está muy interesado». «¿Irán a la cárcel?», pregunté. Kevin, casi seguro. Emily, dudó. «Es tu hija. El tribunal podría ser más indulgente, especialmente si coopera y testifica que Kevin fue el principal instigador». «Ella no fue coaccionada», dije con firmeza. «Vi esos mensajes de texto. Me llamó el viejo. Estuvo allí, planeando cómo vender mi casa. Lo sé, pero legalmente a menudo hay diferencia en la sentencia entre el cerebro de la operación y el cómplice». Me miró con atención. «Richard, debo preguntar, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante? Una vez entremos a esa sala, no hay vuelta atrás. Tu hija probablemente tendrá antecedentes penales. Tu relación con ella se destruirá permanentemente». Pensé en Emily a los 7 años mostrándome el pez que había atrapado. Emily a los 18 abrazándome en su graduación. Emily a los 25 caminando hacia el altar. Luego pensé en el viejo no se dará cuenta y 2 meses más hasta vender la casa. «Ella destruyó la relación», dije. «Solo estoy haciéndolo oficial». El día antes de la audiencia, ocurrió algo inesperado. Llegué del supermercado y encontré a Kevin en mi estudio de nuevo, pero esta vez no se escondía.
Estaba revisando abiertamente mis cajones. ¿Buscando algo? Pregunté desde la puerta. Ni siquiera se avergonzó. Solo organizándome, sabes, tener una idea completa de tus asuntos antes de la audiencia. Asegurarnos de que tenemos toda la información. ¿Encontraste algo interesante? Lo de siempre. Facturas, estados de cuenta, pólizas de seguro. Hizo una pausa. ¿Sabes, Richard? Todo esto sería más fácil si cooperaras. Firmas algunos papeles, nos das poder notarial ahora. Ahorraríamos todos el trámite de la audiencia. Fue tan descarado que me faltó el aire. Esperaré a la audiencia, dije con voz baja. Su expresión se endureció. Tu elección, pero el juez verá lo que todos ven, un viejo que ya no puede cuidarse. Es triste verte deteriorarte así. Cada palabra estaba calculada para herirme, para hacerme sentir pequeño, indefenso, derrotado. Quizá tengas razón, dije y me alejé antes de decir algo que arruinaría todo el plan. Llamé de inmediato a la detective Thompson. Estaba en mi estudio revisando mis cajones. Prácticamente me amenazó. ¿Lo grabaste? Preguntó. No, entonces recordé. Gerald había sugerido semanas atrás instalar cámaras de seguridad. Espera, sí, las cámaras. Perfecto. Envíame las grabaciones. Eso es intento de intimidación de testigo, dije. Solo se suma a la pila. Esa noche no pude dormir. Mañana era la audiencia. Mañana todo saldría a la luz. Emily y Kevin se darían cuenta de que habían sido descubiertos, de que su plan había fallado, de que yo lo sabía todo desde el principio. Mañana tendría que ver a mi hija enfrentar cargos penales. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté y recorrí la casa por última vez. Esta casa donde había criado a Emily después de la muerte de su madre, donde le había curado los raspaduras, ayudado con las tareas, enseñado a ser honesta, a trabajar duro y respetar a los demás. En algún momento había fallado o ella había fallado consigo misma, tal vez ambos. A las 7 de la mañana, me vestí con mi mejor traje, el azul marino que había usado en la boda de Emily. Aún me quedaba bien, aunque un poco más holgado que antes. Había perdido peso en las últimas semanas. Emily y Kevin bajaron alrededor de las 8, también vestidos de manera formal. Emily llevaba un vestido conservador y tacones, con el cabello recogido. Kevin un traje que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Comprado con mi dinero robado, sin duda. ¿Listo, papá? Preguntó Emily, y su sonrisa tan ensayada y falsa me revolvía el estómago. Listo, confirmé. El juzgado estaba en el centro, a unos 20 minutos en coche. Fuimos en autos separados, insistieron, diciendo que tenían que hacer diligencias después. Más probable, querían celebrar su victoria inminente sin mi presente. En el estacionamiento me encontré con Gerald. Todos en posición, dijo en voz baja. Thompson, la fiscal, los representantes bancarios y tú, Richard. No tienen idea de lo que viene. Según Emily y Kevin, esto es solo una simple audiencia de tutela. Bien, dije. Entramos al juzgado juntos. Emily y Kevin ya estaban allí, de pie junto a su abogado, un joven que parecía recién salido de la Facultad de Derecho y probablemente no tenía idea de a quién estaba representando. Emily me saludó. Papá, por aquí. Caminé lentamente, fingiendo una última vez mi papel. ¿Estás nervioso? Preguntó, tomando mi brazo como una hija preocupada. No te preocupes. Esto terminará pronto. Tenía razón, pero ella no lo sabía. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Paredes de madera, luces fluorescentes, filas de bancos que probablemente habían sido testigos de décadas de dramas familiares. Emily y Kevin se sentaron en una mesa con su joven abogado, quien no dejaba de mover papeles nerviosamente. Yo me senté en otra mesa junto a Gerald, sereno y tranquilo. Lo que Emily y Kevin no notaron, lo que no podían ver desde su ángulo, eran las otras personas en la sala. La detective Thompson, al fondo, con los brazos cruzados. Junto a ella, un hombre de traje que reconocí de la investigación bancaria, y cerca de la puerta, una mujer con un maletín del despacho del fiscal del estado. La jueza entró,
una mujer severa de unos 60 años llamada Patricia Morrison, y todos nos pusimos de pie. Tomen asiento, dijo, acomodándose y revisando los documentos. Esta audiencia es respecto a la solicitud de tutela presentada por Emily Foster y Kevin Larsen sobre Richard Foster. Sin embargo, levantó la vista, con la mirada aguda. Antes de abordar la solicitud de tutela, el tribunal ha sido informado de otros asuntos que deben resolverse primero. Vi la primera chispa de confusión cruzar el rostro de Emily. Kevin se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia. «¿Que se acerque el fiscal del estado, su señoría?», dijo la jueza Morrison. La mujer del maletín avanzó. «Su señoría, el estado ha presentado cargos penales contra Emily Foster y Kevin Larsen que se relacionan directamente con esta solicitud de tutela». El rostro de Emily se puso completamente blanco, como si le hubieran drenado la sangre. Su mano voló a la boca. Kevin se levantó de un salto. «¿Qué? Esto es una audiencia de tutela». «No estamos, señor Larsen, siéntese», dijo la jueza con firmeza. «Tendrá oportunidad de hablar». La fiscal abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Su señoría, los acusados están imputados por robo de identidad, fraude financiero, falsificación y explotación de un adulto vulnerable. Estos cargos derivan de un esquema sistemático para defraudar al señor Richard Foster de sus bienes, lo que contradice directamente su alegato de actuar en su mejor interés en esta solicitud de tutela». El abogado de Emily parecía que le habían golpeado con un ladrillo. Se volvió hacia Emily y Kevin, con una mezcla de shock y enfado. Claramente, no les habían contado nada. «La evidencia», continuó la fiscal, y yo observé cómo lo explicaba todo. Las impresiones del teléfono de Emily que Daniel preservó, las solicitudes de crédito falsificadas, los estados bancarios con cuentas fraudulentas, los mensajes de texto, todo exhibido en un proyector para toda la sala. «El viejo no se dará cuenta. Solo 2 meses más y vendemos la casa. Es demasiado confiado para darse cuenta». Cada mensaje apareció en la pantalla y vi a Emily encogerse en su asiento. No podía mirarme. El rostro de Kevin pasó de blanco a rojo, con una vena latiendo en su sien. «Además», dijo la fiscal, «tenemos evidencia de intento de intimidación». Mostró las grabaciones de seguridad de mi estudio. Kevin revisando mis cajones, sus palabras amenazantes sobre lo triste que era verme deteriorar. La jueza frunció el ceño más con cada evidencia. «Señor Foster, le preguntaré directamente», me dirigió la palabra. «¿Autorizó alguna de estas solicitudes de crédito, préstamos o transacciones financieras?» «No, su señoría», dije con claridad. No tuve conocimiento de ellas hasta que mi amigo Daniel descubrió evidencia en el teléfono de mi hija mientras lo reparaba. ¿Y de esta solicitud de tutela, estaba al tanto de su intención de presentarla? Recibí notificación, sí. Pero su señoría, estoy en pleno uso de mis facultades y perfectamente capaz de gestionar mis propios asuntos. De hecho, recientemente trabajé con mi abogado para actualizar mi plan patrimonial, establecer protección adecuada de mis bienes y asegurar mis finanzas. Hice una pausa. El momento de presentar esta solicitud justo después de que ellos descubrieron que estaba protegiendo mis activos parece, digamos, conveniente. La jueza Morrison se volvió hacia Emily y Kevin. ¿Desean responder a estos cargos? Su abogado se levantó tambaleante. Su señoría, no fui informado de ninguna investigación penal. Fui contratado únicamente para presentar la solicitud de tutela basada en las preocupaciones expresadas por mis clientes. Si existen cargos penales, necesito tiempo para... Sus clientes le mintieron, interrumpió la jueza, así como mintieron al señor Foster e intentaron mentir a este tribunal. Miró a la fiscal. Estoy desestimando la solicitud de tutela de inmediato. En cuanto a los cargos penales, ¿qué solicita el Estado? Arresto inmediato, su señoría. Existe riesgo de fuga dada la naturaleza de los cargos y el fraude financiero sustancial involucrado. Kevin perdió el control. «Esto es una locura», gritó, señalándome. Él es el confundido. Olvida cosas, deja documentos importantes por ahí, no puede llevar un control de las fechas. Tenemos evidencia, dijo Gerald con calma, poniéndose de pie.
Mi cliente deliberadamente fingió confusión para documentar sus reacciones y establecer un patrón de comportamiento fraudulento. Cada momento de olvido fue un acto, señor Larsen, en el que usted cayó por completo. La realización golpeó a Kevin como un mazazo. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Se volvió a mirarme. Realmente mirarme. Y vi el momento exacto en que entendió. Lo sabías, susurró. Lo sabías todo el tiempo. Oh, sabía bastante, Kevin, dije. Por ejemplo, sabía que el robo de identidad en Florida es un delito de tercer grado, con hasta 5 años de prisión. El fraude financiero suma a otros 5. La explotación de personas mayores es particularmente grave. Y el intento de declarar fraudulentamente incompetente a alguien para robar sus bienes, los jueces no lo toman a la ligera. Emily empezó a llorar, no lágrimas bonitas, sino sollozos feos que sacudían todo su cuerpo. Papá, por favor, lo siento. No quisimos, me llamaste el viejo, dije en voz baja. Fotografiaste mis documentos. Falsificaste mi firma. Planeaste vender mi casa. Intentaste declararme incompetente. Cada frase caía como un golpe de martillo. Lo dijiste todo, Emily. La jueza golpeó su mazo. Alguacil, por favor, lleve a los acusados bajo custodia. Señor Foster, señor Morris, gracias por su cooperación. La corte queda levantada. 2 alguaciles avanzaron. Kevin intentó retroceder, pero no había a dónde ir. Lo esposaron y su expresión arrogante y condescendiente que había soportado durante años se transformó en desesperación y miedo. Emily me miró por última vez mientras la llevaban. Papá, por favor, pero yo ya había girado la espalda. El juicio penal duró 3 meses. Gerald me mantuvo informado. Aunque no asistí a la mayor parte, di mi testimonio y no quería presenciar la lenta marcha de la justicia. Pero estuve presente en la sentencia. Kevin recibió 4 años de prisión estatal. La jueza citó la naturaleza sistemática y calculada del fraude y sus intentos de intimidar a la víctima. Además debía $50,000 en restitución, dinero que jamás tendría, lo que significaba que sus salarios serían embargados durante años después de su liberación. Emily, por cooperar con los fiscales y por considerarse que Kevin había sido el principal instigador, recibió 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una orden de no contacto. Le estaba prohibido comunicarse conmigo durante toda la duración de su libertad condicional. Lloró durante la sentencia. Kevin gritó sobre la injusticia y cómo los había engañado. La jueza no se inmutó, pero el caso penal era solo una parte. Gerald presentó una demanda civil por angustia emocional, intento de robo y fraude. El tribunal civil fue aún menos indulgente que el penal. El juez me otorgó $200,000 en daños, me dijo Gerald después, incapaz de ocultar su satisfacción. ¿Y la parte más hermosa? Continuó. ¿Recuerdas la cuenta de $180,000 que les mostraste? La que Kevin fotografió. La carnada. Sí, dije. Exacto. Cuando intentaron usar esa información para solicitar más crédito, se activaron las alertas de fraude que configuramos con el banco. Todas sus cuentas, las reales, fueron bloqueadas pendientes de investigación. Perdieron acceso a todo, cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, todo bloqueado. ¿Cuánto perdieron? Aproximadamente $15,000 de su propio dinero. Además, ahora son responsables de toda la deuda que crearon a tu nombre. El tribunal dictaminó que, como utilizaron dinero obtenido fraudulentamente, deben reembolsarlo. Eso suma a otros $75,000 de deuda de la que son personalmente responsables. ¿Sabes qué es lo extraño? Dije finalmente. Pasé 40 años como contable. Toda mi carrera se trató de mantener el equilibrio, asegurarme de que los débitos coincidieran con los créditos, de que todo sumara correctamente, y al final, eso fue exactamente lo que pasó aquí. Me quitaron cosas, y ahora las están devolviendo. Los libros están equilibrados. Daniel levantó su lata de cerveza en un pequeño brindis. Por equilibrar los libros, repitió él. Por equilibrar los libros, ecoé yo. La vida volvió a un nuevo ritmo. Me uní al club de lectura del condominio,
Comencé a ir al gimnasio comunitario por las mañanas, hice amigos entre mis vecinos, jubilados como yo, personas que habían vivido vidas plenas y ahora disfrutaban de la paz que se habían ganado. A veces pensaba en Emily, me preguntaba cómo le estaría yendo, si el servicio comunitario le estaba enseñando algo, si sentía algún remordimiento genuino. Pero, en su mayoría, trataba de no pensar en ella en absoluto. Una tarde, 6 meses después de que todo terminara, me encontré en el balcón observando cómo el atardecer pintaba el lago de naranja y dorado. 67 años. Solo, sí, pero libre, independiente, con mi dignidad intacta y mis finanzas seguras. Había perdido a mi hija, pero me había mantenido a mí mismo. Y si 40 años de contabilidad me habían enseñado algo, era que, a veces, lo más importante no es lo que ganas, sino lo que te niegas a perder. Los libros estaban equilibrados. La justicia se había hecho. Y eso, decidí, era suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver el vídeo.